GLPI normal como se inicia, como se instala. Entonces, vamos a ingresar. Vamos a hablar ahorita por ahora del tema front. ¿Qué pasa? Aquí tengo el proyecto, ¿cierto? Entonces, miramos específicamente ese archivo, ese proyecto de GLPI. GLPI. Yo recomiendo mucho utilizar este ID, PHP Storm, es licenciado, tienen que adquirir licencia. En mi caso, pues, aquí como hay convenios con entidades de, del SENA. El SENA es una entidad para estudiar del gobierno, entonces hay unas licencias gratuitas por ser estudiante, entonces por eso tengo esta suite, pero es muy buena. Me había evitado mucho a nivel de código optimizar y la forma de trabajar mucho más ágil. Trae unos comandos que por lo general yo uso mucho, entonces para comentariar código simplemente con una tecla lo hago, a diferencia de otros editores, y que es enfocado netamente a PHP. Listo, entonces aquí tenemos nuestra carpeta raíz del proyecto. Cuando se carga el GLPI, volvamos a salir, este index, todos saben que todo sitio web, toda aplicación web, sí o sí debe tener un archivo index, porque es el archivo que carga por defecto el navegador, el home, el principal. Entonces, ese lo encontramos siempre en la carpeta raíz del proyecto. Pero si lo abrimos, básicamente lo que hace son llamados a métodos. Como les comentaba, GLPI no tiene en su totalidad una metodología de desarrollo MVC, modelo vista controlador. Tiene una carpeta en donde divide como si algunas partes de front y otras partes de backend, que se le llaman las clases. Pero ¿qué pasa? Que tiene cosas muy mezcladas, tanto el front como el back. Entonces, ¿qué tiene GLPI? Que eso es de cierta forma para mí ha sido lo desgastante y lo decepcionante. En el sentido de que si yo muevo alguna parte de front que uno cree que es algo simple y no tiene que afectar, mentiras, con GLPI sí va a afectar en su mayoría muchas cosas. ¿Por qué? Porque muchas clases dependen de otras clases y métodos dependen, mejor dicho, eso es una bolita ahí de piola enredada, porque a medida que uno va mirando y avanzando dentro del código, todo depende de todo. Entonces es delicado por eso meterle la mano al código de GLPI si uno no está seguro a dónde se le está metiendo la mano. Entonces acá nos damos cuenta que el index lo que hace siempre es hacer llamados de métodos. Por ejemplo, aquí hace un include, que estos los includes son nativos de PHP, y viene y consume aquí. Cuando hay un método post, comienza a consumir los métodos para la autenticación, para el guarda en memoria o en caché también todas los perfiles. Por eso es que cada vez que uno hace un cambio, tiene que el usuario salirse de GLPI y volver a loguearse. ¿Por qué? Porque él utiliza mucho la caché del navegador, entonces por eso es necesario siempre salir. Aquí encontramos la parte HTML de ese formulario para loguearnos. Entonces, es lo que yo les comentaba. Uno por lo general en un framework de PHP o en cualquier framework que se utiliza hoy en día, sea cual sea el lenguaje, se maneja el MVC. Acá no. Por ejemplo, acá vemos que el backend, esto es backend prácticamente, porque hacemos un login, estamos llamando a otros archivos que se necesitan para el login, estamos consumiendo los métodos y yo le doy clic acá, él me va a llevar a donde está ese método
y vemos que está en out.class. Todos los archivos que van a encontrar en GLPI, los .class, es donde ustedes van a encontrar siempre código de lógica, las clases, por eso el .class, son las clases principales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta clase principal, ese método, perdón. La clase principal la encontramos acá. Esta clase principal contiene muchos métodos. Si yo lo recojo aquí, él me oculta todo el código y para abajo. Esta es la clase principal, la clase out. Por eso, aquí el nombre, out.class. Y dentro de esta clase va a tener muchos métodos. Por ejemplo, en este caso, estamos acá consumiendo desde el index este método, que es redireccionar la autenticación. Si yo voy a abrir ese método, es este. Todos los archivos PHP de GLPI tienen esta variable, es una variable global, porque en esta variable me va a cargar todos los datos de conexión a la base de datos. Nuevamente, si yo le doy clic aquí, él me lleva a donde está consumiendo esa variable y es en este, ticketsgroup.php. Él está consumiendo acá, pero si se dan cuenta, anterior a eso, él tiene unos includes. En estos includes, este include.php, si lo abrimos, hay también métodos, hay clases, vamos a encontrar también una serie de lógica que sí o sí se necesita siempre para abrir cualquier archivo dentro de PHP. Entonces, ese include lo que hace es llamar todos los archivos que necesitamos o que necesita GLPI para funcionar, como por ejemplo lo que es el tema de la conexión a la base de datos, la clase es para el tema de guardarme en memoria el usuario, el rol, todo eso va quedando siempre en memoria el navegador. Por eso, vuelvo y les repito, por eso siempre cuando hay un cambio en GLPI a nivel de código, en un 80% del usuario tiene que salir y volver a ingresar a GLPI. ¿Por qué? Porque él utiliza mucho las variables de sesión, todo eso lo guarda en memoria. Listo, entonces, si se dan cuenta, lo que les decía, GLPI en sí no maneja, GLPI tiene como por orden, para que no se vea feo, todo mezclado, él tiene unas carpetas, hay una que se llama front, hay una que se llama INC, estas dos carpetas son supremamente importantes, todas son importantes, pero estas dos tienen una relevancia muy grande. ¿Por qué? En el front vamos a encontrar todo lo que son, por ejemplo, los formularios, todo lo que estamos viendo acá. Entremos. Por ejemplo, este formulario, el header, el pie de la página, si nos dirigimos, no sé, por ejemplo, a casos, este formulario, esta tabla, todo el nivel front lo van a encontrar siempre en la carpeta de front. Ya lo que hacemos es siempre estar mirando aquí que, por ejemplo, qué archivo estamos consumiendo. Es más, inclusive Laurel lo dice, miren, estamos en la carpeta front y estamos consumiendo el archivo PHP ticket, que se encuentra nuevamente en el directorio front. Entonces, si miramos acá, yo busco ticket, ahí debe existir el archivo ticket.php. Ticket, bueno, estar bien abajo. Aquí está, mírenlo. Ahí está. Entonces, si lo abrimos, nuevamente vamos a tener, siempre lo va a consumir todo archivo de PHP que traiga GLPI, por lo que les digo, porque él siempre va a cargar las variables de bases de datos, todo lo que requiere para las variables de sesión, de usuario, rol, todo. Este es un método que lo que hace es siempre que nos cambiemos de página dentro de nuestro sitio GLPI, por ejemplo acá, ¿qué pasa? Él siempre está validando, está captando el usuario que está logueado, los permisos y el rol. Entonces, él siempre lo que hace es un login por debajo.
Aunque nosotros inicialmente hacemos un login para entrar al API, él siempre por debajo está consumiendo este método. Siempre, siempre. Sea que lo consuma dentro de los includes o fuera aquí en este llamado a este método, pero siempre en algún lado, cada vez que abrimos un archivo PHP, lo está consumiendo, porque así es que el sistema sabe si la persona a donde está intentando ingresar tiene permisos o no con ese usuario y con ese rol. Entonces, ahí, por ejemplo, dentro de mi concepto es donde de cierta forma GLPI tiene que comenzar a mejorar. Muy chévere sería en donde pudiese llegar en algún momento GLPI y manejar en su totalidad la metodología MVC. ¿Por qué? Porque podríamos separar el front de la lógica. Entonces, ya a nivel de seguridad, por ejemplo, GLPI a nivel de seguridad, donde uno de pronto tenga el tiempo y la habilidad para cacharrear bastante, el EPI en sí no es que sea tan seguro, por lo mismo, porque tiene esa mezcla entre backend y front. Entonces yo puedo meterme, digamos, tener contacto directo a la base de datos. Lo bueno es que el EPI maneja el tema PDO a nivel de conexión de base de datos, entonces eso asegura un poco más la aplicación. Pero no es bueno que una aplicación sea PHP, sea Java, sea lo que sea, el front y el back estén juntos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque yo puedo meterme desde el front, meterme al back y del back pasar a la capa de base de datos o muchas otras cosas más que ya habilidad de la persona pueda tener acceso. Entonces, esa es como más o menos la estructura de lo que es GLPI. GLPI pues tiene, como les comentaba, estos directorios. Vamos a analizar uno por uno. Entonces, por ejemplo, Ayas. Aquí en Ayas, todos estos archivos PHP, cuando nosotros guardamos un ticket, eh, él consume dentro de un JavaScript, porque el API maneja JavaScript. Entonces esos JavaScript siempre para hacer que haga un request, pero por debajo, no sobre el mismo archivo, sino por debajo con JavaScript se haga un request, de pronto no sé, que se guardó el ticket o que estamos trayendo la información de una persona, no sé, de un computador, de una impresora. Él por debajo lo que está haciendo es consumir Ajax. Ajax es JavaScript en donde podemos traer de forma síncrona los datos, recuperar datos de lo que queramos. Entonces, esos archivos Ajax siempre van a estar en esta carpeta, como lo lógico que está nombrado ahí ese archivo. Entonces, por ejemplo, en este autocompletion tenemos lo mismo. Vean, si se dan cuenta, siempre está cargando este método, porque él valida que inclusive así sea un request por debajo y no por encima donde el usuario vea como refrescar la página, él siempre está autenticando ese rol y ese usuario logueado, siempre. Y acá pues es donde vamos a cada vez que vayamos a crear una nueva función JavaScript dentro de GLPI y que lo hagamos mediante Ajax, ya sea jQuery o JavaScript nativo, esos archivos Ajax los tenemos que meter acá, es para seguir manteniendo el orden, ¿cierto? Entonces aquí siempre vamos a encontrar los archivos PHP que interactúan con ese Ajax de donde lo estamos, en la parte donde lo estemos implementando. Ahora, si se dan cuenta, por ejemplo en aquí hay también frontend. Estamos pintando unos campos, un input. Aquí estamos capturando, estos son botones. Miren, estos por lo visto son botones, tipo de boot. Están haciendo una acción. Entonces a eso es donde yo voy. Que tengan siempre en cuenta que cualquier cosita que toquen se pueden estar tirando o la lógica o desarmando a nivel frontend GLPI, porque si yo simplemente digamos llego a quitar esto, ya me deja de funcionar el formulario en donde se está pintando esto y ahí GLPI para abajo, porque no va a saber qué hacer, no va a encontrar esa línea. Entonces es de supremamente cuidado.
Chévere de GLP que me ha parecido es que el alcance, según cómo se configure ya instalada la herramienta y como la habilidad de la persona que sepa configurar, GLPI tiene ese alcance enorme. Entonces, por ese lado GLPI me ha parecido muy bueno. Pero pues como yo soy programador y me voy más al código, entonces he sentido y he visto esa falencia de GLP a nivel de código. Pero pues tampoco es que sea de otro mundo aprender a hacer cambios a nivel front. Que necesitamos hacer cambios a la conexión de base de datos, está en esta carpeta, config, en este archivo config.db. Aquí él es donde consume las variables de esa base de datos. O sea, mi local, mi root, no tengo clave y la base y el nombre de la base de datos. Ahora, en estos CSS vamos a encontrar todo lo que son los archivos de estilos. Pues de pronto no sé, para los que no sepan, los CSS son los archivos en donde nosotros les damos el color, la forma, no sé, que el botón sea amarillo, entonces ahí es donde se crea un estilo CSS o una clase CSS. GLPI maneja tanto estilo CSS nativo como ya a nivel de, de los SCS que son como archivos más, son compilados, entonces de ahí también se pega GLPI. Pero si se dan cuenta, la estructura de un archivo CSS es muy básica, o sea, es muy sencilla, entonces no tiene gran tarea querer cacharrear. Hagamos una prueba. Por ejemplo, yo quiero cambiar este de la parte del GIE, este era azul. Entonces, una práctica que usamos mucho cuando estamos programando es el inspeccionar del navegador. Entonces, inspeccionamos el elemento que queremos editar y él me lleva acá. Entonces, si se dan cuenta, aquí arriba me está sombreando. Entonces, ya sé que estoy parqueado en el header. Esta etiqueta que está aquí arriba quiere decir que este header, esta etiqueta header, está dentro de un contenedor que se llama div, que es un contenedor div que se llama o tiene un ID que se llama header. Esto es muy diferente a este otro. ¿Qué quiere decir? Dentro del HTML, de pronto para los que no conozcan un poco HTML, toda etiqueta, por lo general, cuando uno requiere identificar esa etiqueta, sea un div, sea o el body, sea un main, sea un section, sea cualquier tipo de etiqueta, si uno la va a usar y necesita identificarla, por lo general uno utiliza un ID, que esos ID son únicos, es como si habláramos en base de datos, el ID del registro es único, entonces lo mismo, aquí en HTML podemos manejar para hacer interacciones, si necesitamos identificar ese elemento y sea único para nosotros, ahí es donde nosotros le asignamos un ID. Entonces, acá yo le estoy asignando a este header este ID, más no es lo mismo que la etiqueta header, son muy diferentes. Aquí yo le estoy poniendo un ID que se llama header a una etiqueta div, pero esta etiqueta header tiene su propio ID que se llama header top. ¿Sí? Porque todos, si se dan cuenta, el header es uno solo. Si yo selecciono la etiqueta ahí, sé que se selecciona todos los dos colores azules. Ese es uno solo. Pero entonces hay un color azul más arriba que es más oscuro y otro que es más clarito abajo. Entonces ahí es donde aquí comenzamos a, a jugar con esto. Este es el header de arriba, por eso el top. Tenemos el del menú, que es esta partecita aquí donde se salen las opciones del menú. Tenemos el otro menú, lo llaman menú 2, que es donde aquí va a aparecer como el historial o toda la ruta en donde vamos a estar parqueados dentro de la aplicación. Entonces, nuevamente le hacemos clic derecho, inspeccionar y me lleva acá. Entonces dice que ese es el elemento en donde yo seleccioné. Si nos damos cuenta que a mano derecha están las etiquetas, los estilos CSS. Entonces, por ejemplo, yo quiero cambiar esto a rojo. Si yo seleccioné bien el inspeccionar, él me muestra acá. Entonces yo puedo hacer el cambio sobre el navegador. Ir cambiando, ir probando. Cuando estoy seguro de que ya sé cuál es la línea
y cuál es el estilo, el archivo CSS que yo tengo que editar, porque aquí me sale el nombre. Vean. Entonces sé que él está llamando una clase que se llama HeaderTop. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, pero ¿en dónde está esa clase? ¿En qué archivo? Es este. Si yo lo sobrepongo ahí me sale toda la ruta. Entonces está en localhost, LPI, CSS compiles y CSS palettes author min. Entonces ese es el que yo voy a editar. Ya sabiendo la ruta, entonces, ¿qué es CSS compile? Vamos para allá. Es este. Entonces si se dan cuenta que hay varias carpetas. Eso es de pronto para mí lo maluco es el LPI, que maneja estilos por un lado y otros estilos por otro lado. Entonces no hay como un patrón en el momento de ordenar los archivos a nivel general, porque él maneja muchas cosas en todo lado. Entonces es como a veces complicado por eso manejar el código GLP. Entonces me dice que está acá y busco el min. ¿Cuál era el min? El palette Aurora. Entonces, estando aquí, Y unos patitas me compré. Bastante pan comprar y gaseosa. acá ¿Tienen está, reunión? es este. Entonces, estos archivos que son min.min.css son archivos de estilos, pero comprimidos. Si se dan cuenta, todo está en una sola línea, porque esto es por optimización. El navegador siempre que va a cargar, esto es una buena práctica de programar. No tener un estilo una hoja de estilos en cascada, por ejemplo, aquí están todos los min, todos los compilados, por eso el nombre de la carpeta, todos los min. Pero si nos vamos acá, por ejemplo, este archivo, este styles, sin que todo está en cascada. Entonces, este archivo compilado es lo mismo, digamos, que este, pero todo en una sola línea. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Recoger todo. Recoger todo en una sola línea. Eso es lo que hace el archivo, el sistema. ¿Qué pasa? Que cuando el navegador va a hacer el llamado de ese archivo CSS min, lo va a interpretar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque todo está en una sola línea, entonces él lo captura, lo guarda en memoria mucho más rápido que cuando va a tener que leer un archivo así en cascada hacia abajo. Es una sola línea, y acá ¿cuántas líneas tenemos? Son 7065 líneas que el navegador tiene que interpretar. Entonces por eso siempre se recomienda tener el archivo principal CSS, pero a la vez el comprimido, para que sea el navegador el navegador que lea este comprimido, más no este. Listo, entonces por eso estas dos carpetas con estilos. Pero ¿qué tiene GLPI? Tiene la particularidad de que guarda archivos acá y guarda archivos aquí, consume de ambos lados. Entonces eso es como para mí una de las falencias de GLPI. La carpeta file, bueno, todo esto es para temas de manejo de memorias en el navegador, el caché, en la memoria caché, cómo manejar los cachés, temas ya más de configuración de la aplicación. La parte front, acá es donde viene. Resulta que GLPI, cuando nosotros nos logueamos, GLPI siempre, sí o sí, lo que he podido evidenciar, hasta ahora no he visto que no lo haga, porque en todo lado va a consumir siempre un mismo archivo, inclusive tanto en el login, de login lo manda para allá, y es un archivo que se llama html.class.php. Ese archivo, creo que lo encontramos acá, html.class, no, ese lo encontramos, ese es en la carpeta inc. Mírenlo ahí. Este html.class es un archivo base y muy importante en GLPI. ¿Por qué? Porque en este archivo es donde se arma el GLPI a nivel front. Entonces, por ejemplo, acá se consume el header. Si yo busco por acá, en algún lado tiene que estar la clase que me llama el header.
Aquí es. Mira, aquí me consume header, lo arma, por todo lado lo va armando. Mira, me arma header. Porque dependiendo la versión, la pantalla en donde se está consumiendo el GLPI, asimismo consume o un método especial para dispositivos y otro para pantallas normales. Mira, aquí me arma. Aquí cuando no tengo acceso a ese header. Inclusive para esa parte del header, el sistema también valida los permisos del usuario. Aquí es donde, por ejemplo, me está llamando el header, me lo está incluyendo. Acá. Él consume este método, si le doy clic, me dice que está en este archivo. O sea, está en el mismo archivo html.class y está siendo consumido en todas estas líneas. Por ejemplo, si le doy clic acá, mira, aquí me lo está incluyendo también. Me arma el body y empieza a armar todo el cuerpo del GLPI. Entonces, ese archivo HTML class es muy importante porque sobre este es que se arma el GLPI. Entonces, quitarle una parte a este HTML class o agregarle algo y no saber en qué parte del código se le está agregando, va a desarmar el GLPI por completo, porque él tiene su estructura, a pesar de que es un espagueti, de cierta forma como lo llamamos a nivel de código. Él ya tiene como internamente sabe cómo está organizado él mismo. Entonces, si yo agrego algo acá y no sé cómo agregarlo, entonces ahí el GLPI se va a reventar. Acá, por ejemplo, yo no puedo hacer esto, agregarle, no sé, una palabra. ¿Por qué? Porque como yo estoy dentro del código PHP, entonces tengo que utilizar el eco. De pronto, para los que no saben, esta palabra eco o eco es en la forma que yo voy a mostrar algo en el front. Entonces, por ejemplo, no sé, en otros lenguajes, para mostrar algo se utiliza la función print. En C, me acuerdo que se utilizaba la función print. Entonces acá también PHP maneja una función que se llama print, o simplemente con el eco, comillas, siempre punto y coma al final, como cualquier lenguaje, y dentro del IC escribo algo. Y listo. Esto tiene que estar en algún lado. Si yo guardo en algún lado dentro del GLPI. Busquemos, démosle clic derecho. Como no tiene estilos, puede ser que no me los muestre. Entonces, hagamos una cosa. Vamos a agregarle algo, digamos, al header. Más bien, no sé, por ejemplo, miremos acá, voy a buscar, yo tengo algo que es como mi facilidad para programar, y es que, digamos, si yo quiero agregar en esta parte algo, entonces simplemente utilizo un elemento que ya esté ahí, lo inspecciono, copio algo de esa línea, simplemente, no sé, por ejemplo acá, esto, la copio y voy y la busco en el código, y si ahí me lleva rápido a esa parte, no tengo que estarla buscando arriba, sino copio algo del navegador de donde yo quiero estar o poner algo, y voy al código, lo busco y ya sé ahí estoy parqueado, entonces puedo agregar algo. Entonces, no sé, por ejemplo, agregamos acá listo. El de que hace en algún lado hay esa palabra. Aquí está. ¿Sí? Entonces está así porque no tiene ningún estilo, simplemente yo le estoy pidiendo acá, muéstreme esta palabra. Pero si quiero ponerle algún estilo, entonces ya tendría que, por ejemplo, acá meter una etiqueta, puede ser en un párrafo.
y ahí sí comienzo a meterle estilos. El estilo lo puedo quemar acá mismo en el HTML o llamar o poner crear un estilo en la carpeta donde hablábamos de clases. Están acá. Por ejemplo, este es uno de los principales. Styles.css, este es uno de los principales donde contiene muchas cosas de GLPI. Entonces puedo agregarle, no sé, agreguémosle aquí al principio, puede ser, o después del body, uno que se llame. Bueno, cuando uno va a crear un estilo, de pronto para los que no saben, va a crear un estilo y se los va a asignar a un elemento dentro del GLPI, lo puede hacer de dos formas. Uno, llamando del ID que yo les comentaba, por ejemplo, yo a este le puedo poner un ID, lo que les pongo ahorita ID, y este pongámosle que es igual a, y pongámosle título guión bajo Pedro. Así voy a llamar a este párrafo. Entonces lo puedo llamar para agregarle un estilo a un elemento en HTML. Si lo quiero a esa etiqueta en particular, solo a esa, entonces lo podemos hacer mediante ese ID. A esta etiqueta con este nombre ID, pongámosle este estilo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el numeral. Cuando yo le digo al sistema numeral, ya le voy a decir que ese estilo que le voy a asignar va a ser para ese elemento, o sea, este. Abrimos y cerramos corchetes y comenzamos a trabajar. Entonces, que el texto sea rojo, entonces color red o el código hexadecimal del rojo. Que tenga, no sé, un tamaño, que la fuente sea un tamaño de, no sé, de 18 píxeles o M o 18 en porcentaje, lo podemos manejar de varias formas. Por lo general se manejan píxeles. Y así, una serie de estilos que queramos ponerle a este título. Ya con eso, vamos, actualizamos y se tiene, aquí no lo está consumiendo. Miremoslo. Debería. Vamos a ver si está consumiendo la clase. No, no la está consumiendo. Entonces, ahora, como no la está consumiendo, tenemos que saber si el archivo, si aquí donde estamos parqueados está consumiendo. Vea, por ejemplo, si se dieron cuenta que aquí el menú se dañó. ¿Por qué? Porque yo estoy agregando un nuevo elemento acá, pero no estoy teniendo en cuenta en qué parte propiamente lo debo hacer, sino simplemente lo coloco acá y ya. Entonces, para que no se me desarme, ¿qué tengo que hacer? Lo quito de acá, luego actualizo para que se me restablezca y no sé, busco por ejemplo acá, lo quiero que sea aquí al ladito. Inspeccionar, busco, este es el elemento, entonces me dice que este vínculo tiene una etiqueta A, o sea, me hace un llamado a otro archivo, pero que es una lista. En HTML las listas son etiquetas UL. Cuando yo quiero hacer una lista en HTML, lo que hago es llamar las etiquetas UL y los LI. Los LI es cada ítem. Entonces, en realidad esto es una lista. Este menú es una lista, pero pues que con estilos se está poniendo horizontal y no de forma vertical. ¿Cierto? Entonces, ya sabiendo en dónde estoy yo, busco este elemento, por ejemplo tiene este ID, busco el ID de la lista del menú, voy y lo busco, busquémoslo de otra forma para que me lo encuentre más rápido, puede ser este, acá estamos. Entonces mira, aquí está, me lo está abriendo y está aquí en la lista.
Esta lista, miren aquí el menú, la lista. Esta lista la está creando dinámicamente, basado en qué, en el perfil y el usuario logueado. Entonces me lo arma dinámicamente. Pero resulta que quiero agregarle otra opción y para que la tengan todos los usuarios. Hay mucha forma de hacerlo. Uno, por base de datos, porque recuerden, estos menús lo trae siempre base de datos. El EPI es una aplicación que se arma basado en lo que hay en el base de datos. Entonces, o la puedo quemar en HTML o simplemente en base de datos coloco un nuevo menú y listo. Pero entonces vamos a hacerlo a nivel front. Entonces, vuelvo y le repito, por ejemplo, si vamos a agregar otra opción, es agregar otro LI. ¿Se dan cuenta? Este es un LI, este es el del que era el caso, este es el casos, ¿sí? Ahí está la lista. Vamos a agregarlo antes del inicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear otro LI, otro punto dentro del menú. Y ya sabiendo que estamos acá, entonces lo vamos a crear ese nuevo. Eco. Para que haga parte de esa lista, tenemos que manejar lo mismo, el LI. Si quiere le damos un ID o si no, no quieren nada, simplemente lo creamos y lo cerramos. Recuerden, toda etiqueta se abre y se cierra. Y aquí le ponemos la otra opción. Solo con esto ya nos tiene que mostrar. Ahí está. Obviamente no tiene ninguna acción porque no le estamos diciendo haga algo. Simplemente pinte. Pero si quisiéramos que tuviera, no sé, la misma, dirijámoslo a algún, pues copiémosle, manémosle acá el A, que es para reír. Esto lo metemos acá. href. Digámosle que lo lleve, no sé, a crear un caso, puede ser. Que lo lleve acá. Entonces lo que hago es esto y ponerlo acá. Entonces que cuando le den clic me lo lleve a esta URL. Pero entonces recuerden, esto aquí está quedando estático, que no debería ser porque todo en GLPI se arma basado en el usuario logueado y en el rol. Y siempre cuando uno hace un redireccionamiento, uno tiene que mandar dentro de esa URL a la que uno está direccionando unos parámetros. ¿Cuáles? Por ejemplo, si aquí se dan cuenta, se está mandando esto. Esta variable root contiene todos los parámetros. Y vuelve y llama a la base de datos. Contiene todos los datos de conexión a la base de datos, todo lo del usuario. O sea, contiene muchas cosas para que cuando al otro lado el usuario pase o se abra la otra a donde estaba intentando entrar, no lo vaya a sacar el sistema por permisos. Entonces siempre hay que mandarle esas variables de sesión, que le llamamos así, variables de sesión. Entonces acá lo que estamos haciendo es poner las quemadas, toda una URL quemada y listo. Ahí está. Ah, bueno, aquí qué pasó. Si se dieron cuenta, perdió, ya se ve como oculto. ¿Qué pasa? Seguramente acá esta etiqueta A tiene por defecto unos estilos CSS. Entonces si nos vamos y lo comprobamos, le damos clic derecho sobre él, inspeccionar, aquí nos lleva y miramos, efectivamente él ya tiene unos, miren, el sistema le está diciendo, le pidió a todas las etiquetas A, póngales este color. Entonces por defecto, pum, ahí ya se perdió. Pero si le quitáramos esa A, esa etiqueta, no le mandamos, no sé, la E, que es otra etiqueta para, va a cambiar y posiblemente esa P también tenga otros estilos que GLP le asigna de forma particular. Y ahí está, él está consumiendo estos estilos.
por pertenecer a una lista, está heredando los estilos del UL. ¿Por qué? Porque está dentro de este UL. Está dentro del EI, entonces al estar dentro del EI, la etiqueta P va a heredar los estilos que tenga este LI. Pero como este LI y este P están dentro de este menú de lista UL, van a heredar también los estilos que tenga esta UL. Pero los estilos están aquí aplicados, más sin embargo, van a llevar del bulto estos hijitos. Pues, por ejemplo, si yo selecciono este UL y le voy a poner a este UL, digámosle, y yo quiero que el texto que contenga ese UL, que todos los textos que estén dentro de UL sean de color rojo. Entonces, esas otras etiquetas lo tendrán que heredar. Y ahí lo heredan. Así es que funciona no solo el LPI, sino a nivel global HTML. Esos cambios que yo hago aquí por inspeccionar solamente es por navegador, para que los que de pronto no sepan tengan presente eso. Por eso uno cacharrea primero acá, cacharrear o prueba, uno es acá, sobre el navegador. Cuando ya uno está seguro de que, bueno, si algo quiero, entonces lo que hace uno es copiar la línea, lo que cambió, o acá copia, y ahí sí pega en su código y comienza a modificar. Basado en que, como en un mockup que ya había hecho sobre el navegador. Listo, entonces, volvamos a lo anterior. Tengo acá, volvemos a la etiqueta A, actualizamos. Bueno, demos un estilo a esto. Montamos los estilos para que es para los textos, entonces digámosle que el color sea de, no sé, blanco, para que se vea. Entonces podemos escribirlo en inglés, white, o simplemente también es lo ideal en el hexadecimal. Los hexadecimales, los colores manejan 6 octetos, o sea, 6 caracteres que van desde los 00, 600, manejan tanto número como letras, 00 hasta el 99, 69. Y con letras serían las 6 A's hasta la F. La F. ¿Qué sería? Ese es el blanco. Pero podemos mezclar esas letras. Pueden dejar esto. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurrió esto. Este ya es un color. Bueno, espera, aquí se me está yendo. Digamos 0. Ahí está, mira. Me está yendo que es este color. Entonces lo podemos dejar. Punto y coma. Este punto y coma es como si, digamos, estamos acá haciendo esto. Entonces, siguiente estilo. Lo mismo. Entonces, es como si lo hiciéramos acá. El siguiente. Quiero que el texto o el font family, el tipo de letra sea, no sé, Arial. Listo. Guardamos y vamos y actualizamos. Y ahí está. Entonces, esa es una forma. Ahora, si le damos clic, nos tiene que dirigir a donde. Bien, ahí está. Inicio. Donde le habíamos dicho. Que esto es algo muy similar a lo que yo hice en el GLPI que yo he venido trabajando. Les voy a mostrar. Que es el de la empresa. No, esperen.